Bueno, hola, ¿cómo están, queridos amigos? Muy buenas tardes. Aquí con este frito sabroso de la Sierra de Huauchinango, pues llevando para ustedes el placer de leer, un programa que pues los invita a leer, ¿sí? Los invitamos a leer algún libro. Ese es el interés de este programa, pues el que podamos dirigirnos a ustedes con esa finalidad de que puedan en su momento aprovechar el tiempo. El aprovechar el tiempo puede decir que no lo debemos de perder a veces en cosas triviales o perder el tiempo por perderlo, ¿sí? Si pueden ustedes en su momento leerse un buen libro o darle el inicio de la lectura de un buen libro, pues qué mejor, ¿no? Qué mejor porque pues aprovechamos todos los tiempos, ¿sí? Porque hay tiempos para trabajar, hay tiempos para comer, hay tiempos para divertirse, y así hay tantos tiempos. El día tiene 24 horas, el día y la noche, y pues buscamos la manera de cómo aprovechar todos los tiempos. Y pues sí, qué mejor que pudieran ustedes tener la oportunidad de leerse un buen libro. Y hoy traemos un libro, más bien una especie de revista en la que se comenta algo relacionado con un tema que es precisamente muy interesante en nosotros los seres humanos, que se llama la asertividad. Esta asertividad es ser asertivos, ¿sí? Buscando siempre ser objetivos, ¿sí? Y tiene muchos conceptos importantes que vale la pena que nosotros no perdamos de vista. Ojalá y ustedes pudieran tener la oportunidad de vernos en casita y pues escucharnos a la vez, y para que en su momento puedan hacernos algún comentario, se vale, ¿sí? Pueden llamar aquí al canal 25, y si tienen alguna duda o una sugerencia de querer leerse un buen libro, ¿sí? O algún comentario que pudiéramos hacer nosotros y que pudiéramos estar equivocados, porque no traemos pues la verdad. Cada libro es un ser humano, ¿sí? Que lo hace, que lo escribe, ¿sí? Que lo edita, que lo investiga y que lo forma y que le da toda esa literatura necesaria con muchos conceptos filosóficos, y ello al final pues está entre lo bueno y lo malo que nosotros podemos aportar a la sociedad mexicana, y lo que podamos hacer lo hacemos con agrado, ¿sí? Con ese cariño que tenemos por la lectura, y porque pues creemos que nosotros los seres humanos pues tenemos algunos defectos y algunas virtudes, pero entre esos defectos y esas virtudes está precisamente el ser asertivo. Ser asertivo es un curso que nosotros podemos brindarles a ustedes para que pues podamos entendernos, ¿no? Cómo nos llevamos entre nosotros. Y dice aquí que al relacionarnos con los demás podemos experimentar un cúmulo de sensaciones variadas que pueden ir desde la satisfacción y el enriquecimiento hasta la frustración. O sea que hay momentos satisfactorios y hay momentos en los que ese diálogo, ese comentario, pues te enriquece. Y te puede llevar también a frustrarte. ¿Por qué? Porque hay conceptos que pueden traerte malos momentos, ¿no? Que pasaste en la vida y te dejó algún concepto, algún momento de frustración en tu vida y que no pudiste resolver, pero que complicaste la existencia de alguien, ¿no? Y el complicarle la existencia a alguien y dejarlo dañado,
pues se queda uno frustrado porque al final pues no le ayudaste a resolver, sino le complicaste el problema. Y a veces así somos, ¿no? Y no reconocemos nuestros errores porque no sabemos pedir disculpas y no sabemos pedir perdón, porque nos sobajamos o nos sentimos muy mal el hecho de que pidas perdón, ¿sí? El hecho de que pidas perdón no quiere decir que por eso le tengas que seguir hablando. Pedir perdón es simplemente el tratar de buscar cómo razonar en ese momento un conflicto que se generó y que al final no pudiste resolverlo. Bueno, pues, discúlpenme o perdónenme, no volveré a meter mis narices donde no debo meterlas. Y a veces a veces es así, un poco complicado. Sin embargo, bueno, pues entonces puede también eso generar odio. Y entonces ahí está entre la frustración y el odio, que porque tenemos contactos con alguien, ¿no? El contacto con los demás puede ser la mejor o peor experiencia que pudiera sucedernos. ¿Cómo esperar que se convierta en lo más provechoso posible a través de la asertividad? A veces cuando somos niños en las escuelas, ya sea públicas o privadas, hay niños que son muy ofensivos y generan bullying, ¿no? Insultos a otros niños que son muy, pues, introvertidos, muy tranquilos, no se meten con nadie, tratan de no, son muy tímidos, porque en casa también la mamá o el papá son así, tranquilos. Y entonces el niño pues es así pasivo, ¿no? Y entonces hay otros niños que son muy activos, muy dinámicos, unos diablitos de primera, y pues te generan problemas, ¿no? Hacen comentarios mil y eso al final es una situación que lleva a generar un problema. Y luego entre jóvenes, cuando ya estás en la secundaria o estás en la preparatoria, pues ya estás en una etapa adolescente, ¿sí? Y entras a una etapa de juventud de los 18 a los 21, pero pues hasta los 18 puede ser un niño maduro o un niño inmaduro, y todas esas consecuencias pues pueden llevarnos a situaciones de frustración y de odio contra alguien. ¿Por qué? Porque se está burlando de nosotros. Y hay veces que pues encontramos cosas en la vida aquí muy complicadas y dice aquí esta autora que la educación que normalmente recibimos no está necesariamente enfocada para comunicarnos de manera positiva con los demás. Aprendemos a sentirnos inseguros, a ocultar, a reprimir o a exagerar nuestros mensajes y a convertir nuestra expresión en francas agresiones que lastiman a los demás, o bien el adquirir una actitud pasiva y ser humillados para sentirnos posteriormente culpables, ¿sí? Y eso, pues sí, también así es, ¿no? Les digo que hay veces que uno, pues, agrede a alguien o no ayuda a alguien cuando tenemos el espacio para hacerlo o tenemos la fuerza para hacerlo y no nos atrevemos a hacerlo. Nos da pena, vergüenza, o no sé, hay situaciones en las que a veces no queremos no ayudar a nadie, o estamos molestos con todo el mundo, ¿no? Y creemos que todo el mundo son enemigos, y hacemos de una manera subjetiva comentarios, ¿no? Que nos lastiman a nosotros mismos y lastimamos a los demás. Entonces, como dice aquí, en términos generales, tal parece que no existen muchas opciones para relacionarse satisfactoriamente con los demás, o se cede permitiendo que abusen de nosotros, o se pasan por alto los derechos de los demás, abusando de ellos. Derivado de lo anterior, muchas personas llegan a confundir la asertividad
con ser muy agresivo, autoritario o falta de tacto, mientras que otros relacionan la asertividad con una índole defensiva, siento que la asertividad no tiene nada que ver con los dos conceptos que se refieren, ¿sí? Y es ahí como, pues hay personas, muchas personas, ¿no?, que llegan a tener esa problemática, son muy, pues como decíamos la otra vez, muy enojones, se complican mucho la existencia, les gana la ira y quieren resolver todos los problemas a golpes o con insultos. Y así es como muchos seres humanos pues se han complicado la vida, ¿no? Y esas complicaciones a veces uno mismo se las busca, ¿sí? Y pues debe de uno, aparte de tener cuidado, pero ir con esa seguridad de la cual siempre te caracteriza, ¿sí? Tu carácter. Tu carácter se tiene que pues ir moderando, ¿no? O circulando en la medida en que nosotros entendemos cuál debe ser nuestro carácter hacia los demás en una sociedad, ¿sí?, que es nuestra personalidad. Y eso al final es lo que nos da pues la destreza de que en su momento eso nos va a hacer que salgamos adelante. Somos responsables, nos gusta ser pues asertivos, nos gusta ser positivos, y entonces siempre que iniciamos algo lo iniciamos con esa seriedad que nos caracteriza. No podemos pues estar pensando en que las cosas, como se acuerdan ustedes que comentamos el libro de José Ingenieros, ¿sí?, aquí sobre la mediocridad del ser humano, la mediocridad del hombre. Cuando las cosas las hacemos a medias, a veces con toda la mala intención de que alguien quede mal, ¿sí? Y eso es ser precisamente un individuo malo. Sin embargo, bueno, pues nosotros vamos buscando dentro de todos esos problemas, ¿sí?, de la asertividad, pues el hecho de que podamos entender, ¿no?, cómo acá en este curso o taller o en este libro, ¿sí?, nos dice pues que la asertividad tiene cierta definición, y escuchen esta definición, es muy importante no perderla de vista. Dice aquí que la asertividad consiste en ejercer el derecho fundamental de expresarse. Oigan bien, hay que ejercer el derecho de expresarse, o sea, nunca quedarse callado. ¿Sí? Acuérdense que dentro de las enseñanzas que nosotros podemos tener en la escuela, ¿sí?, en el proceso educativo de nuestro crecimiento y desarrollo, pues siempre es con la finalidad de que tú te hagas un ser humano crítico. La crítica es muy necesaria. O sea, los comentarios son precisamente parte de esa filosofía crítica. La filosofía tiene que ser crítica. Sí, vamos a criticar. La crítica no es para que se sienta mal el de enfrente, sino para hacerle ver que en algunas cosas está muy bien y en otras posiblemente no. Entonces sí es necesario que hagamos crítica, crítica económica, crítica política, y crítica a nuestra personalidad, de cómo somos, y eso pues al final es parte de algo que nos va a ayudar a fortalecernos. Entonces, como dice aquí, la asertividad consiste en ejercer el derecho fundamental de expresarse siempre y que con ello no se pasen por alto los derechos de los demás. También contempla el dar a conocer necesidades de la capacidad de decir no y sentirse satisfecho con las decisiones tomadas. Y así es, porque hay veces podemos sentirnos mal que llegue alguien a pedirte una limosna, ¿no? Alguien que va pasando, un señor o una señora o un niño, ¿sí?, que te diga, oiga, ¿me puede regalar una moneda? Y pues tú te quedas viendo a los lados para ver quién ya se la dio,
o te están viendo o piensas que te están viendo. Y con el ánimo de quedar bien, pues le das la moneda. Y no es el hecho de quedar bien, queridos amigos, es la acción de tu buena fe de que si quieres ayudar a esa persona, pero también le puedes decir que no tienes, ¿sí? Y así debe de ser, pero no le vas a contestar con groserías porque él te está pidiendo que lo ayudes con algo. No llegó a exigirte que te regales algo. Si le puedes regalar una moneda o regalarle un taco, ¿sí? Y si tú se lo quieres regalar, ¿sí? No es con el ánimo de que quedes bien, y eso se llama moral, algo que la moral te da, el hecho de que tú puedas, ¿sí?, compartir con alguien lo que tú tienes, y si se lo puedes regalar, pues qué mejor, ¿no? Y eso es sencillamente lo que te da esto de que al contemplar y conocer las necesidades, de que hay momentos en que tienes que decir no, sí te puedo ayudar en esto, no te puedo ayudar, incluso en el trabajo. Oye, discúlpame, pero no te puedo ayudar en eso que estás haciendo, ¿sí? Porque no son tareas mías, son tareas tuyas, desahógalas. Si necesitas realmente la ayuda porque no puede, porque tú tienes alguna enfermedad, porque no viene a trabajar, bueno, pues vamos a ayudarle, ¿sí? Pero si está ahí presente y no quiere hacerlo y ayudarlo, pues es tratar de que no quiera hacer su tarea y sus compromisos. Y esto es así, queridos amigos, pues eso, ser asertivo siempre es como si el hecho de que tú puedes ayudar a alguien, ¿sí?, sin esperar nada, ¿sí? O sea, como dice los conceptos que luego se vierten en las comunidades, ¿sí? Para mí, ¿sí?, como dicen en las comunidades, para todos, todo, para mí, nada, ¿sí? Porque yo estoy dentro de esos todos, y así es, y eso es precisamente el que puede ser asertivo. El otro concepto que también decimos aquí cuando se trata de que vas a ocupar un cargo público, el concepto de mandar obedeciendo. Tú obedeces a quien te puso, y que es el voto ciudadano, ¿sí? Ese voto ciudadano te llevó a ocupar un cargo público, pues obedéceles, y no te vas a sentir mal, al contrario, vas a trabajar para quien votó por ti, y así es. Y entonces eso es que no se vuelva eso un problema, ¿no? Que ahora en lugar de obedecer quieras convertirte en un dictador, ¿sí?, o una persona que agreda a quienes votaron por ti, ¿sí?, o que ni les hagas caso. Esa es una consecuencia que es muy común en algunos, ¿sí?, malos políticos. Y no se trata de ser mal político, se trata de buscar la congruencia, ¿sí?, entre lo que puede ser prudente de un llamado que el pueblo quiere para que le cumplas a ellos, al pueblo que tiene necesidades de muchas cosas, ¿sí?, y te convierten a ti en un delegado de esa problemática. Y eso es importante porque es el pueblo el que te hace importante, ¿sí? No es uno, el que uno quiere, pero si alguien no quiere y si ese alguien es el pueblo, cuidado, hay que respetar al pueblo. Y así es, queridos amigos, y en ese gran compromiso moral que hay, pues nosotros tenemos que buscar la manera de cómo ser asertivos. Y estos conceptos que están ahí de la asertividad los vamos a seguir dando a conocer porque hay que platicar sobre la pasividad, sobre la agresividad, sobre la integridad, tantas cosas que son muy necesarias en ese caminar filosófico que el ser humano tiene. Pues bien, queridos amigos, en un espacio más regresamos.
La colaboración. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. El diagnóstico del paciente Cristian Miguel García Solís es fractura de ambos fémures. Está operado por clavo centromedular bilateral y por fractura de cuarto dedo del pie izquierdo. Presenta anquilosis en ambos tobillos, pérdida de la movilidad. De acuerdo a la escala de Daniels, presenta 1 de 5 y pues tenemos que trabajar un proceso de rehabilitación en la que vamos a incluir ejercicios, electroterapia, termoterapia para ver el progreso del paciente. Además de terapia ocupacional, ya que tiene pérdida de la movilidad en miembros superiores y tiene afectación de la pinza fina y pinza gruesa. En mi moto porque me quedo dormido, quiero regresar a mi casa en México. Quiero regresar al CRI, al DIF, a Diego sobre todo, porque gracias a él tengo un avance que era de más de 2 años y lo he logrado en meses. Así que gracias a él me he parado, he caminado y he tenido un buen avance. Es un excelente terapeuta. Pero muchas gracias a CRI por recibirme, al DIF por estar siempre ahí conmigo. Papá, ¿qué es esto? Es mi lista de tareas. ¿Y qué es esto? Es una lista de las cosas más importantes que tengo que hacer hoy. Papá, ¿yo estoy en tu lista de cosas importantes? La mayor prioridad. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Pues bien, queridos amigos, pues continuando con este programa El placer de leer, en la que pues tenemos la oportunidad de llevar para ustedes la lectura de un buen libro. ¿Sí? Esta es una revista, pero es una revista que trae conceptos muy importantes para un taller en la que podemos darles ese curso de capacitación sobre la asertividad. Nosotros siempre necesitamos ver algunos conceptos en los que podemos encontrar, ¿no?, nuestros defectos o nuestras virtudes, y eso pues siempre es necesario que haya seres humanos que nos lo estén diciendo. Qué bueno, porque vamos madurando, ¿no? Tenemos pues algunos problemas a veces para poder captar algunas ideas importantes, ¿sí? Las ideas pues salen del pensamiento de este cerebro, ¿no? De todos los cerebros van saliendo, vamos pensando ideas que podemos ir, ¿no?, dando a entender qué es lo que queremos para la sociedad y qué queremos para nosotros, o qué queremos que la sociedad haga a propuesta de nosotros, porque nosotros pues tenemos que ser en su momento dado creativos, inventivos o innovadores de algo que puede ayudar a la sociedad. Si puede ayudar, pues qué bueno. Y para mí el hecho de querer inducirlos a que lean un buen libro, pues es parte de, ¿sí?, una voluntad muy personal de poderlos invitar a que lean un buen libro, ¿sí? En ustedes está el quererlo hacer, no los podemos obligar, y eso es una invitación, ¿no? Y es una invitación muy placentera, ¿sí? Que ojalá y pues en algún momento dado tengan el tiempo de leerse un buen libro. Qué bueno. Y pues es este razonamiento que le estamos dando a la asertividad de este buen curso. Ya vimos algunos conceptos sobre la definición de la asertividad. Como dice aquí, que la asertividad consiste en ejercer el derecho fundamental de expresarse. Y entonces, como es una obligación moral expresarse, ¿sí?, ser congruentes, ¿sí?,
La congruencia es parte de lo que podemos nosotros ayudarnos hacia nosotros para ayudarlos a ustedes, ¿sí? Esa coherencia y esa congruencia nos dan la oportunidad de poderles decir hasta dónde es posible que podamos con nuestras palabras, nuestro lenguaje, hacernos entender, ¿sí? Y que eso ayude pues a quien pueda comprender nuestro lenguaje, ¿sí? No les podemos hablar en inglés, ni en francés, ni en otros idiomas. Aquí nos hablamos en castellano, ¿no? Que es la lengua pues que en un momento dado después de la conquista se nos dejó. Y sin embargo pues hay también lenguas indígenas. Y esas lenguas indígenas, de las cuales pues hay 60 y tantas, ¿no?, que se tienen en este país, y es un privilegio, ¿no?, saberse una lengua indígena, ¿sí? Y eso pues es maravilloso. Entonces, qué bueno, ¿no?, que entendamos esto como parte de lo que podemos darles a conocer a ustedes de esto de la asertividad. Y ser asertivo siempre busca pues el hecho de que si tú hablas una lengua indígena, ¿sí?, originaria, o hablas pues lo que representa el idioma español como parte de algo que nos dieron a conocer cuando éramos niños en las escuelas, y así fue, ¿no? Entonces nosotros pues todos los libros los tenemos que hacer en castellano o también en alguna lengua indígena. Si le entendemos pues lo tenemos que leer, y sería maravilloso hacerlo. Entonces, como dice aquí esta autora, sobre la pasividad, dice: con esta conducta sobre la pasividad, para ser asertivos, se confinan los actos dentro de ciertos límites estrechos. Un ejemplo sería cuando alguien nos pide que lo acompañemos a algún lugar, ¿sí?, cuando en realidad no deseamos ir. Aún así vamos, pero en el fondo quedamos resentidos por haberlo hecho. Muchas veces podemos ir a determinados lugares y resulta pues que vamos en contra de nuestra voluntad. Quizá vamos obligados porque alguien nos está obligando, ¿sí?, y no vamos con ese interés. Y por eso nace esto de la pasividad, y nos pueden decir que somos pasivos, que no somos activos. La otra es que consiste en determinar los objetivos y formular políticas, procedimientos y métodos para lograrlo. Es una función orgánica básica del gerente y en un proceso mental acerca de lo que se desea y cómo lograrlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lograrlo en esto, en cualquier momento de tu vida, ¿no? El hecho de que seas pasivo o seas activo. Y así es, hay organizaciones o hay grupos en las que habemos pues seres humanos que somos pasivos y algunos son activos, ¿sí? Y el hecho de ser pasivo, bueno, es que no quieras. Yo puedo cooperar, ¿sí?, pero no puedo ir, ¿sí? Coopero con un dinero, o coopero con este objeto, con este producto, con este material, ¿sí?, pero no puedo asistir. No es porque no quiera, no tengo el tiempo. Y así, eso se llama pasividad, pero estás cooperando y te vuelves también activo, ¿sí? Entonces sí es importante entender, ¿no?, eso de ser asertivo, hasta dónde te gusta cooperar con los demás, ¿sí?, si estás en un grupo. Y entonces ese llamado, ¿no?, que es muy importante no perder de vista. Otro concepto que también es parte de esta asertividad, la agresividad. En esta conducta se desdeñan los derechos elementales de los demás. Desdeñarlos quiere decir que los hacemos a un lado. Quizás no nos interesa, ¿no? Hay individuos que son solos, ¿sí? Aunque están en un grupo, no les interesa llevarse con los demás, pero están en un grupo y quieren que los tomen en cuenta. Entonces, he ahí, al asumir una actitud, esa actitud es irrespetuosa.
respondiendo agresivamente o hiriendo sus sentimientos. Entonces es ahí donde a veces pues nos llevamos sorpresas, las cuales hay que tener mucho cuidado. Es parte de los seres humanos que luego, pues en los grupos hay quien es agresivo, ¿sí? Y quien es pues tranquilo. La otra es, de los mismos conceptos de asertividad, está la asertividad, ser asertivos. Con este comportamiento se entienden los derechos propios o hablamos por nosotros mismos o por los demás sin lesionar los derechos ajenos. No nos metemos con los demás, pero somos asertivos. Y eso al final es algo muy agradable, porque al final de cuentas te estás involucrando en lo que el grupo quiere y lo que tú quieres del grupo. Y es así como te vas pues enterando de todo lo que el grupo está haciendo. Porque si eres muy pasivo y no te metes al interior de los grupos para enterarte qué hace cada uno de los que son integrantes de un grupo, pues nunca te vas a enterar de qué es lo que es, a qué se dedica. Y ahí viene el otro concepto que se llama integridad. La integridad que caracteriza a la asertividad conlleva el querer decir lo que decimos, ¿sí? Lo que tú quieras decir lo puedes decir, siempre y cuando esté bien pensado, ¿sí? Aunque sea un insulto, aunque sea algo en el que no estés de acuerdo, siempre y cuando no vaya a ser una majadería, porque pues le vas a faltar al respeto a tus compañeros. Entonces siempre debe de haber ese respeto. Cuando lo decimos, o cuándo lo decimos y cómo lo decimos, consiste en sentirnos con la absoluta libertad para rebatir y refutar, o bien respaldar y favorecer los puntos de vista de los demás. Algunas personas asocian la asertividad con la capacidad de decir no, pero este es un falso concepto. La asertividad también tiene que ver con la capacidad de decir sí, y el decirlo dentro de ciertos límites, de decir tal vez, cuando eso es lo que queremos decir, y no por darle largas a alguien por temor a decirle que no. Mantener la integridad incluye enfrentar los juicios de los otros con la desaprobación, aprobación o utilidades que pueden contener. Todo el provecho que le puedas sacar sobre lo que diga el grupo, siempre y cuando sea parte del tema que se está tratando, ¿sí? Le puedes tú sacar algún provecho y con eso tener un comentario más o de más que tú quieras hacer, porque todo lo que se quiera agregar para ayudar y abonar, ¿sí? En ello pues está el hecho de que te gusta ser asertivo, te gusta ser objetivo, ¿sí? Y eso es precisamente que siempre se espera de alguien del grupo, siempre estamos esperando que hable don fulano, que hable mengano. ¿Por qué? Porque nos gusta su comentario, y cuando nos gusta su comentario, pues siempre estamos esperando que hable, siempre. Y el día que no habla, pues quizá no sabemos y salimos comentando, ¿no? ¿Por qué no habló don fulano? ¿No? Seguramente no está de acuerdo. Y no es así, sino que a veces el hecho de no participar, pues no quiere decir que no estés de acuerdo. Simple y sencillamente, pues estás de acuerdo con lo que se acordó por el grupo. Y a partir de esa premisa, pues tienes que caminar y no necesitas hablar. Pero hay veces el abundar más te hace pues sentir más seguro al grupo, ¿sí? Y es así como debemos caminar, no quedarse callados si tienes que hablar. Si te interesa hablar, hay que hablar, y hay que decir las cosas que uno siente y que es el tema que estamos tratando. No te salgas del tema porque entonces te van a llamar incongruente, o puedes tener una crítica de alguien, oye, o te puede parar, ¿no?
momento, no es el tema que estamos comentando. Y así es, entonces hay que tener mucho cuidado con esto de ser asertivos en nuestras participaciones diarias, porque eso al final es algo que ¿sí? nos da siempre esa seguridad y respeto por los grupos, por las gentes que están ahí, por los que llegan temprano, por los que de alguna manera son bastante participativos, y ello al final hace que nos pongamos de acuerdo. Entonces, queridos amigos, aquí hay también beneficios de la asertividad, y vamos a ir viendo los beneficios que nos da la asertividad, ¿sí? Y con ello es sencillamente algo en el que nosotros no podemos dejar de lado. Y para ello pues nos vamos a otro espacio comercial y regresamos. Que parecía estar bastante malhumorada. Pidió 4 panes, pero solo tenía dinero para 3. Pero mi madre hizo algo más. Me pidió que pusiera otros 2 panes en la bolsa de aquella señora. Poco después me enteré de que era una familia necesitada. La generosidad. Pásala. Hicimos lo correcto aquel día. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Listones blancos, chetita de mis amores, que vamos a Huachinango, a la feria de las flores. Enciérrate las gallinas, echa la vaca al corral, olvida ya la cocina, que hoy nos vamos a pasear. Iremos a ver primero al Señor del Santo Entierro, patrono de este lugar, a ese santo milagroso, al que vela bondadoso por nuestra salud y hogar. Que repican las campanas, oyen hasta aquí los cohetes, el parque ya se engalana con serpentina y confeti. Póngase mi chata lista para llegar tempranito a la posesión bendita del Señor Santo Entierrito. Pues podamos nosotros dedicarnos todos los que quieran y los que puedan leerse un buen libro, siempre que puedan y tengan el tiempo de hacerlo. Háganlo porque desean ustedes hacerlo, porque les agrada leer, ¿sí? Si no tienen el tiempo de hacerlo, pues ni hablar, ¿no? Es también parte de una obligación moral, como se sientan ustedes, ¿sí? Si se sienten muy cansados y no, ya los primeros minutos de empezar a leer se me quedan dormidos, pues realmente cuando despierten pues le van a echar todos los kilos, ¿no? Y así puede pasar, el cansancio nos puede llevar a tener sorpresas, ¿no? De dormirnos, pero
lo interesante es tener el interés de leerse un buen libro. Y los invitamos muy cordialmente, queridos amigos, a que puedan leerse un buen libro. A ver si para la próxima semana tenemos la oportunidad de traerles un libro de algunas poesías. Hay unas poesías muy hermosas, ¿sí? que pues que vale la pena, ¿no? Comentemos, acá hay 2 que 3 mexicanos, que muy buenos poetas, excelentes, y de ellos vamos a darle lectura, y van a ver ustedes que pues hasta se van a dormir. Yo espero que no. Pero pues aquí vamos a buscar en este libro, en esta revista, los beneficios de la asertividad. Oigan ustedes bien, vamos a comentar, porque pues, ojalá y tengan la oportunidad de estarnos viendo y escuchando, ¿sí? Que dice aquí, beneficios de la asertividad. La forma en que nos comunicamos revela que respetamos los derechos del otro, ¿sí? Aprecio y respeto. Aprecio lo que diga el otro, ¿sí? Y respeto lo que diga. Aquí es lo que decía en un momento dado, no sé si Voltaire, ¿no? Que defenderé hasta con la vida o mi vida el derecho que tienes de decirlo. Y eso es, ¿no? Todo el derecho que se tiene para decir las cosas, siempre y cuando pues no sean palabras o palabrotas que salgan para que con eso nos escuchemos, ¿no? Y eso no es el sentido de la asertividad, ¿sí? No son las groserías o las palabras grotescas, perversas, que lleven ofensividad para los demás. Siempre debe de hablarse con respeto. Ser asertivo da a la otra persona margen de respuesta. Si alguien me pide algo, incluso si es algo que no quiero hacer, pero la persona lo solicita de modo que me hizo sentir bien con su petición, tengo opciones, puedo responderle y no sentirme atrapado. Tampoco necesito ponerme a la defensiva ni discutir, ¿sí? Con él o con esa persona, porque no es que él salga ganando o yo, y no se trata de ganar, sino de aclarar lo que puede ser motivo de una semántica, de un diálogo, y que ese diálogo lleva semántica, ¿sí? Lleva eso, con metáforas si quieren, conceptos filosóficos de palabras muy hermosas, y que pueden en un diálogo pues ser lo bastante asertivo. Entonces, el comportamiento asertivo, dice la autora, nos brinda un modelo de respuesta efectivo. Si alguien se acerca a mí de una manera que llame mi atención apropiadamente, solicitándome que lo atienda y me impulsa a actuar, me está proporcionando una fórmula para ser asertivo, ya que muchas de las conductas que exhibimos son resultado de lo que observamos en otras personas, ¿sí? Representa una ventaja interactuar con personas asertivas y poner atención en su comportamiento. Y así debe de ser, ¿no? Si de alguien podemos aprender algo, hay que ponerle atención, ¿sí? Porque eso es lo que nos da la oportunidad de ser respetuosos, pero también ese respeto es con el ánimo de captar lo que está diciendo. Si es algo en el que me debe de ayudar a enseñarme a ser más educado, sí, lo voy a hacer, y así es, sí. Pero si alguien que me está hablando muy golpeado o me está insultando, pues no le voy a poner atención, simple y sencillamente lo puedo ignorar. Y así es también, con el ánimo de no tener ningún enfrentamiento, ni físico ni violento. Entonces, el comportamiento asertivo es y debe ser eficaz. A algunos no nos gusta que alguien se ande con rodeos para pedirnos algo. Uno pretende adivinar de lo que se trata y dice, o sea, dilo de una vez, vete al grano, ¿sí? Y así es, ¿no? Que no le ande buscando.
muchas veces podemos decir ese concepto, no le busques 3 pies al gato, sabiendo que tiene 4. Entonces ve directo. Entonces, ahí están algunos componentes de la asertividad que no debemos de perder de vista. Y ese componente es respetarse a sí mismo. Y vean lo que dice cuando nos respetamos a sí mismo. El respeto es uno de los principales, ¿sí?, valores del ser humano y debe aplicarse en primera instancia por uno mismo, respetarse a sí mismo y respetar a los seres que queremos y a los que creen en nosotros. Y así es. O sea, no, vamos a decir, no podemos ser tan irrespetuosos o maleducados, ¿sí?, cuando conocemos a determinadas personas como son. Si son bellas personas, si son también educados, pues vamos a ser educados también con ellos. No vamos a ignorarlos, vamos a tomarlos en cuenta, porque aquí vivimos en una población, si ustedes quieren, de 105 o 6,000 habitantes. Huauchinango tiene 65,000 habitantes en la zona urbana. Somos un montón. Y los otros 35 o 40,000 están en las zonas rurales. Entonces están en las comunidades. Y a esa gente a veces poco las tomamos en cuenta. No tenemos convivencia con ellos, solamente de vez en cuando, o la autoridad municipal va a visitarlos, ¿sí?, o ellos vienen a vender sus cosas aquí al mercado, y vienen e interactúan con nosotros, porque nos ofrecen sus cosas. Y eso al final es pues algo interesante en las relaciones humanas, y lo hacen con mucho respeto. No vienen a insultarnos para vender, y eso es muy interesante, ¿no? Hay otros individuos que sí, que aunque te conocen, no te dirigen la palabra. Bueno, yo creo que ni a su familia saludan cuando se levantan, no asean ni su cuarto ni su cama, y así puede ser. Y esa falta de aseo personal, de ellos tomarse en cuenta, pues si ellos no se toman en cuenta, pues menos van a tomar en cuenta a los demás. Y ese es sencillamente el que vivimos en una cotidianidad, ¿no? Pero nosotros siempre debemos de buscar ser respetuosos, ¿sí? Y eso es lo que nos lleva a ser asertivos. En ocasiones, como dice aquí, no nos respetamos a nosotros mismos. Cuando cometemos algún error, nos autodevaluamos y tratamos como el peor enemigo, dejando de lado el concepto de buena voluntad y comprensión que merece todo ser humano. Es importante saber perdonarnos por nuestras fallas o errores, pero con un sentido reflexivo, responsable y constructivo. Cometer errores forma parte de la naturaleza humana, sustentada en la ley de ensayo-error. Hay más de rescatable en los errores que en los aciertos. Y así es. Entonces, amigos, siempre, sobre todo en el caso de nuestra familia, muchas veces cometemos el error de castigar a nuestros hijos no dirigiéndoles las palabras, ¿no? Hay otros que castigan a sus hijos agrediéndolos, siendo violentos. Pues también esa forma de no hablarle a los niños porque cometieron un error, no dirigirles la palabra. Y así lo hacemos, así como somos con la familia, lo hacemos también con los vecinos. No les queremos dirigir las palabras porque creemos que vivimos solos, ¿sí? Y al creernos que vivimos solos, pues al final es una consecuencia en la que entendemos, ¿no?, que solos nos vamos a morir y que no nos vamos a llevar nada y que no queremos dirigirle la palabra a nadie. Y entonces esa indiferencia hace pues que se caracterice como una cuestión de mala educación. Entonces, de igual modo,
Las comparaciones con los demás pueden ocasionar que se termine por menospreciarse, observando cualidades de los demás y minimizando las propias. Y así es, ¿sí? Todas las cualidades que nosotros podamos tener se minimizan en función a que cómo nos comportamos con los demás. Y eso, o cómo los demás se comportan con nosotros. Debemos de tener nosotros mucho cuidado en esa situación de relación interhumana, o sea, las actuaciones en las que los seres humanos podemos pues conllevarnos no solamente cuando tengamos problemas, sino ante cualquier circunstancia, de cualquier evento que se pueda. No, pues es que este señor, como no es creyente, no le podemos dirigir la palabra, o este sí cree, pero es de determinado grupo religioso y no le podemos hablar porque no va a congeniar con nosotros. Y ahí estamos haciendo calificativos, 1000, ¿sí? O este no es rico, este es pobre y ese pues por su pobreza no le podemos dirigir la palabra porque no, aquí nada más se juntan los ricos con los ricos y los pobres con los pobres. Y así caminamos en este mundo dividido en clases y como consecuencia eso genera pues conflictos entre las sociedades y esa falta de igualdad es lo que hace pues que nuestra situación se complique más para no ser asertivos, ¿sí? Y eso es lo que nos lleva, como dice este concepto, respetar a los demás. La comunicación asertiva requiere que la persona a quien se dirija uno sea concebida, ¿sí?, como ser humano, y en que nuestro trato sea con dignidad y respeto, toda vez que tiene los mismos derechos que nosotros. Todas las personas tienen derecho a decir lo que piensan y a creer y hacer cosas muy diferentes a las que posiblemente nosotros esperamos de ellas. Así como ellas esperan de nosotros lo que pueden aprovechar, ¿sí?, también nosotros esperamos lo que de ellas nosotros podamos captar. Y eso es muy importante en esta interrelación, ¿sí?, para sentirse asertivo, saber tomar en cuenta a los demás. Si una autoridad llega y no toma en cuenta a la población, a la sociedad en que vive, pues es un tipo que tarde que temprano se va a hacer un tipo pusilánime, ¿sí? Porque al final pues no quiere tomar en cuenta a nadie cuando se supone que llegó por el pueblo. Y esto es un error garrafal. Pues así entre nosotros también, una familia con otra familia, ¿sí?, llevarse lo mejor posible, ¿sí?, en el trato, ¿sí?, pues de relaciones humanas. Debemos entender que los demás son diferentes y al igual que cualquier persona tiene límites, propósitos y expectativas muy personales. Es importante no apropiarse de las personas como si fueran objetos, ni condenarlas por haber cometido un error. A veces sí hacemos escarnio del otro, nos burlamos del otro, porque nos sentimos nosotros intelectuales o muy estudiados, o porque leemos 20,000 libros, ¿sí?, y ya nos creemos unas chuchas cuereras o unos chingones de la filosofía. Y creemos que con eso ya le tenemos que faltar al respeto o a no hablarle a nadie. Y eso al final pues es algo que te lleva a sentirte mal contigo mismo ante los demás. Y ese es el calificativo que te van a dar. Aquí vivimos en un municipio pequeño de 105,000 en la que tenemos contactos todos los días, algunos que nos dedicamos al comercio, algunos que se dedican a la comunicación, algunos que se dedican a la política, otros que se dedican a otras tareas, dan clases, y así cada grupo se va identificando y van encontrando, ¿sí?, la parte de
de las relaciones humanas que pueden ser y como consecuencia nos vamos entendiendo. Y ese entendimiento nos lleva a sentirnos satisfechos, bien, y no nos vamos a quejar porque ese día llegó de mal humor y no nos tomó en cuenta. A veces podemos decir, oye, pues no nos saludaste, o pasó don fulano y ni siquiera nos sumó. Y ahí estamos haciendo comentarios ¿no? Triviales. Y esas trivialidades es a veces perder el tiempo, ¿sí? Hay que dedicarse a hacer lo que positivamente o asertivamente consideramos que puede ser de ayuda para nuestra sociedad. El aportar algo, lo que tú puedas aportar dentro de tu capacidad y tu tiempo. Dátelo, hay que dárselo, es muy interesante y muy bonito, ¿sí? Y con ello concluyo con esto que se llama ser directo. Actuar con asertividad implica garantizar que los mensajes que enviamos sean transmitidos con la suficiente claridad y en forma directa, con el fin de evitar caer en confusiones y malos entendidos. Y así recuerden, queridos amigos, que nosotros aquí no venimos a confundir, venimos a tratar de invitar. Y eso es ser claro, invitamos para que ustedes puedan en su tiempo leerse ahí en casita un libro. Por eso, ¿sí?, el título del placer de leer, que ustedes le encuentren en ese momento adecuado de leer algo. Y eso es lo importante. Y como dice aquí, existe un enorme gasto de energía cuando no hablamos en forma directa. Si los demás no perciben lo que deseamos, nos causa enojo, frustración o resentimiento. Si percatamos que no es debido a su responsabilidad, sino a la nuestra, si somos directos y nos expresamos en forma clara y precisa, sustentaremos principios de comunicación asertiva. Ese es un buen principio. Y en este espacio estamos iniciando esa comunicación asertiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque buscamos que a través de la invitación que les hacemos, no solo yo, sino también el canal y el dueño del canal, y aquí Israel, que es el floor manager, y Jesús, que están aquí atentos a lo que le pueda pasar al equipo para que no haya problemas técnicos. Y esa es una gran responsabilidad que se comparte con todos, conmigo y con los que nos están viendo allá en casita. Pues eso es sencillamente el ser asertivos. Entonces estamos extendiendo en esta parte introductoria lo que nosotros y lo que ustedes también como sociedad quieren para que podamos ser siempre respetuosos y responsables en la tarea que tenemos que transmitirles. Pues bien, queridos amigos, nos vamos para que en la próxima oportunidad podamos estar con ustedes con otro excelente tema. Que la pasen bien.